Hola, ¿cómo están? Hoy es 9 de mayo de 2025. Quiero contar un testimonio de las últimas dos reuniones de oración que hemos hecho en la iglesia, que corresponden a abril y a marzo. En las reuniones de abril, en los testimonios que se contaron después de la reunión, hubo un patrón en mucha gente, o en varias de las personas que pasaron a testificar. El patrón era el siguiente: no tenía ganas de venir, me quería quedar en mi casa, pero había una convicción de que tenía que ir igual. Y una vez que la persona había ido y había pasado varios bloques orando sola, luego en pareja y luego en grupo, se había sentido mucho mejor y se habían ido muy contentos de la experiencia. Al punto que varias de las personas que testificaron acerca de eso fueron a la siguiente reunión, ahora en abril. La reunión de abril comenzó de mi parte sin ganas. Yo tampoco tenía muchas ganas de ir en esta reunión de oración y era responsable de armar parte de los bloques. Iba pasando el tiempo y yo no armaba ningún bloque, no tenía ganas. Y le dije a Jesús que sabía que lo estaba postergando, no tenía ganas de hacerlo, no tenía ganas de ir a dar la reunión de oración. Pero bueno, entendía que en este entrenamiento que tenemos en esta vida, parte de ese entrenamiento era que las emociones no comanden al juicio. Entonces decidí hacer los bloques, pero no se me venía ninguna idea a la mente. Y empezaba a caminar, a ponerme ansioso, hasta que en un momento reposé y le dije a Jesús: Jesús, quiero que los armes vos a los bloques. Poneme los pensamientos en la mente y yo simplemente los voy a escribir y los voy a armar. Y me acosté. Y allí en un momento de silencio, en un momento de tranquilidad, de quietud, de ninguna actividad, vino la primera impresión. Empezá por este testimonio. Empezá con este bloque. Y cuando vino esa impresión, vino el ardor del corazón. Y ese momento en el que uno dice, claro, este bloque va a estar bueno, es importante. Acá está el texto, acá está el tema, acá está el testimonio, todo cierra. Y ahí el corazón empezó a arder. Ahí me levanté, me fui al living y quería seguir como surfeando esa ola de inspiración. Entonces le dije a Jesús, bueno, pero acá hay un bloque, me faltan más. Y con la lapicera en la mano, en ese momento de quietud, ya recibiendo el sábado, vino la segunda impresión, la segunda idea, y la segunda idea era maravillosa. Enganchaba muy bien, era un lindo tema. Y ahí empecé a escribir, empecé a bosquejarlo, empecé a conversarlo con Jesús. Y ahí fueron saliendo los distintos bloques, los que me tocaron a mí. Me había dado cuenta que había pasado del bullicio de actividad al estar más en silencio y reposo y simplemente pedirle a Jesús, bueno, hace vos el trabajo, yo recibo lo que tenga que hacer y lo armo. Fui a la reunión de oración, pero tenía el gran deseo de en la reunión de oración ser una reunión donde simplemente me siente en una silla con Jesús mirando al cielo y conversando como cuando conversan dos personas en un patio en una noche tranquila, mirando al cielo, relajados, sin apuro. Así fue esa reunión de oración para mí. Fue muy linda. Tuvo una particularidad muy buena. Empezó más tarde. Y cuando las cosas empiezan más tarde a mí no me gustan. Me impaciento. Pero en esa noche extrañamente estaba tranquilo. Y cuando vi que estaba empezando bastante más tarde de lo previsto, le dije, bueno, esto está en control tuyo. Lo organizaste vos.
yo no me voy a meter. Voy a dejarme llevar con la corriente, que el río me lleve, no voy a nadar en contra del río. Voy a descansar. Y fue una bendición que empezara más tarde, porque así se pudieron unir varios chicos del grupo de jóvenes de la iglesia. Y hablando con varios de ellos le hizo muy bien la reunión. Nunca habían orado en algunos casos de a dos o en grupo, de esa forma tan estructurada y específica, y les había gustado mucho la experiencia. En mi caso fue muy lindo porque en esta reunión de oración quise llevarme un cuaderno muy chiquito, un tamaño de bolsillo y una lapicera, para que cuando estuviera allí orando, si había algo que tocaba mi corazón profundamente, lo anote, para no olvidarlo y poder reflexionarlo después. Y fue que allí, en uno de los bloques, Jesús me llevó a recordar que desde que me mudé a esta casa nueva donde estamos, a mí lo que más me atrajo de la casa fue el frente. Y mientras muchas veces había obreros o personal haciendo arreglos, yo estaba al frente sentado en una reposera leyendo y conversando con Jesús. Y que le decía a Jesús, uy Jesús, cuando nos mudemos definitivamente este va a ser mi lugar para estar con vos. Pero Jesús tocó mi corazón y me hizo recordar que desde que nos mudamos, en un bullicio de actividad, de un modo Marta, no había utilizado ese lugar para estar con él, casi nunca. Y me recordaba que yo le había dicho de pasar ese tiempo con él y hasta tocó mi corazón como sintiendo que extrañaba Jesús que pasemos esos momentos de quietud, de silencio, de calma. Entonces anoté eso y empecé a volverlos a incorporar a la vida diaria. Ese tiempo que a mí por mi ansiedad, mi productividad, mi constante bullicio de actividad me cuesta tanto. El frenar y el estar en silencio. Porque creo que cuando uno está en silencio empiezan a aflorar cosas. Y allí creo que es el momento de hacer introspección, orar, reflexionar, centrarse en el aquí y en el ahora, tener atención plena en Dios, contemplarlo, pensarlo. Y eso con mi ansiedad es algo que cuesta. Es algo que estoy practicando y algo que me está gustando mucho cuando logro practicarlo con la calidad de vida. No hay peor cosa para el ansioso que estar sentado y quieto. Pero fue un lindo recuerdo en esta reunión de oración que Jesús tocara ese tema, porque dio en el clavo con lo que yo estoy necesitando. Menos actividad incesante, aunque sea productiva, y más ralentización, más descanso, más el modo María.